Bueno, y tal como durante estos días de la semana hemos tenido la oportunidad de compartirle a usted esta serie de entrevistas, hoy tenemos la presencia del doctor Rafael Espada, quien ya fungió como vicepresidente de la República y en la actualidad pues su pretensión es colocarse nuevamente en la palestra del Ejecutivo. Así que, doctor, sea usted muy bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Así es que nuestra aspiración es una mejor Guatemala. Excelente, Sí, qué buenos bueno. días, vicepresidente, y también pues aquí queremos platicar con usted acerca de las cosas que han pasado en este tiempo desde que usted dejó la vicepresidencia y algunos asuntos durante esa vicepresidencia. Bienvenido también. Y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Que solo para recordarle, un día nos quedó mal, ¿verdad? Pero dice, vamos a ver, esperamos que el 14 de enero de 2024, ese día sí esté por ahí, que no se le confunda la agenda. Justificable, no fue justificable. Desafortunadamente, okay. Nosotros los médicos tenemos buenas excusas. Tuve una emergencia. Es que sí. Bueno, y así lo dijimos a nuestra audiencia. Sí. Pero queremos empezar. Doctor, en su trayectoria política, usted pues era un médico renombrado, sigue siendo un médico renombrado a nivel internacional, no solo nacional, sino internacional, y de repente en una de esas decide participar a la política y justamente para el cargo de vicepresidente de la República. Y a su primera convocatoria, usted es electo vicepresidente de la República junto con el ingeniero ya fallecido, el expresidente Álvaro Colom Caballeros. ¿Cómo fue la experiencia en la vicepresidencia de la República? Magnífico. Para mí fue un verdadero privilegio. Primero, decirles buenos días a todos, un paisaje lindísimo de Guatemala desde esta ventana. Y esto nos inspira a seguir trabajando más. Ahora, la política siempre me ha interesado mucho, no es de que de repente voy a ser vicepresidente. Incluso ni tenía pensado ser vicepresidente, pero la política siempre me ha interesado a nivel tanto nacional como internacional. Siempre le he puesto atención porque es la guía para la construcción de un mundo mejor o de un mundo peor, dependiendo de qué está pasando. Entonces, pues siempre mantenía mucho contacto, viviendo en Estados Unidos, pues tenía mucho contacto. Y tuve 2 o 3 incidencias que me dieron la oportunidad de participar en la política de Estados Unidos a mí indirectamente, porque tuve la experiencia de haber trabajado con Robert Kennedy cuando él era senador, después de la muerte del presidente Kennedy. Me dio la oportunidad de participar en su oficina y eso me interesó muchísimo. Vi unas personas increíblemente constructivas, fuertes. Robert Kennedy era un líder increíble, no tenía el carisma de John Kennedy, pero sí era un tipo profundo, pensador, filósofo, un gran humanista, que peleó y tanto que murió por la protección y la justicia del mundo. Diciendo esto, pues me quedó siempre la intención de investigar, ver y leer mucho sobre lo que pasaba en el mundo. Luego, pues, hice todo mi trabajo como médico, pasé todas las gradas y escaños de la estructura académica de cirugía cardíaca en el Hospital Metodista en Houston y llegué ya al punto que en Estados Unidos hay un mandato de retiro. Pues nos tocaba a los 60 años retirarnos, sin embargo me dejaron 3-4 años más, en lo que yo decidía si me quedaba ahí practicando, ya no como directamente en la parte académica directo, sino que indirectamente, o me venía a Guatemala. Mi ilusión siempre era regresar a Guatemala. Y me acuerdo cuando yo decidí hacer cirugía cardíaca, todo el mundo me decía que estaba loco, que era una cosa experimental, que no servía. Catedráticos y amigos míos me decían, estás loco, es larguísima esa especialidad, porque era muy larga. Eran 8 años más después de 8 años de medicina. Así es que era un montón de tiempo, pero me gustaba, siempre me fascinó, leí mucho sobre eso y tuve la oportunidad de ir con el doctor Rebecki, que era un gran líder, y estar con Kennedy. Eso me hizo muchos contactos. Regreso a Guatemala con la intención de hacer cirugía cardiovascular y complementar lo que habíamos hecho en UNICAR. En UNICAR armamos la cirugía cardíaca en Guatemala. Había una cirugía muy básica que no se desarrollaba con la rapidez que necesitábamos. El doctor Raúl Cruz Molina, que estuvo en el Roosevelt, desarrolló la unidad
y así logramos ayudarlo a que se ampliara a una unidad nacional que es UNICAR. Sí. UNICAR se logró, no la hice yo totalmente, hubo mucha gente, hubo gentes privadas, no eran médicos, eran pacientes míos que se juntaron y crearon la fundación Amegeso, que es la Fundación Rafael Espada, en la que conseguíamos fondos. Naturalmente en nuestro medio es difícil el sistema de fondos privados aplicados a esta caridad, no son muy fuertes, y pues desarrollamos algo. Sin embargo, tuve el gran contacto con todos los presidentes, desde el presidente Serrano, que fue el que inició la ayuda, y todos los demás me ayudaron, siempre les hablaba, nos ayudaban, nos daban plata, comenzamos con poquito, fuimos subiendo, no es suficiente, pero logramos hacer una unidad cardiovascular. Para simplificar, regresó a Guatemala a ser cirujano cardiovascular, acababa de operar a un muy amigo del presidente Colón, una persona conocida, y entonces él me dice, mira, Álvaro Colón va a correr por tercera vez, y está preocupado, entonces quisiera que lo ayudaras. Se le dije, yo no soy político, no tengo nada que ver con esto. Hicimos una junta, platicamos, y me dijo, mira, quisiera que platicara, que trabajaras conmigo. Le dije, con mucho gusto, hacete la campaña, sé presidente, y cuando seas presidente me avisas, y lo que te puede ayudar con mucho gusto. No, me dijo, si quiero en la campaña, tenemos aquí un equipo de americanos que hicieron una encuesta en Guatemala, tu nombre es muy conocido, claro, era conocido por ser médico, y eso nos puede ayudar mucho en la campaña. Pues no era mi directo deseo, sin embargo comencé a analizar que si podía contribuir lo debería de hacer. Comenzamos a platicarlo, platiqué con mi familia, conmigo mismo, y bueno, al final decidimos entrar y trabajar con el presidente Colón. Fue una experiencia increíble, así que mi primera experiencia política fue directo a la vicepresidencia, así que fue un home run bastante bien puesto. De una vez con las bases llenas. Con las bases llenas. Y antes de dejarle a Juan Francisco, voy a hacer una repregunta, perdón. Sí. ¿Y cómo fue? Porque eso es una parte muy interesante. ¿Cómo fue trabajar en la vicepresidencia al lado de Sandra Torres? Porque pareciera ser que ella opaca al resto, tanto al presidente Álvaro Colón como a la misma vicepresidencia en ese entonces. ¿Y por qué competir contra ella cuando pues venían del mismo lugar, doctor? Bueno, es complejo. Primero, la vicepresidencia no está bien comprendida por el público general. El que no ha estado ahí, incluso gente en política, no sabe qué hace un vicepresidente. Incluso muchos países no tienen vicepresidente. Correcto. Chile no tiene, México no tiene, porque ponen a otra persona a hacer lo que el vicepresidente está asignado en Guatemala. Sin embargo, en Guatemala está en la Constitución y tiene un papel constitucional, está directamente escrito qué tiene que ser. Es el coordinador de gabinete, es el que trabaja al lado del presidente, es como un asesor presidencial directo, con una opinión, como por ser electo, tiene una opinión bastante fuerte y depende de la personalidad del individuo. Estudié muy bien la vicepresidencia y primero hice lo que el vicepresidente tiene que hacer en la Constitución. Segundo, mi relación con la primera dama pues fue siempre muy respetuosa, era la esposa del señor presidente, es una persona muy trabajadora, muy directa, sí opacaba mucho el sistema porque tiene una personalidad muy fuerte, pero sin embargo yo trabajé muy bien lo que yo tenía que hacer. Ella nunca interfirió directamente con mis actividades. A veces me decían, mira, que la primera dama quiere, bueno, solucionamos el problema. Si había problema, era una plática directa con el presidente. Y el presidente me dijo, mira, mi esposa va a trabajar en proyectos que yo le voy a asignar, que son de la presidencia, no son de la vicepresidencia. Eso lo fuimos muy claro. El primer día cuando ganamos, yo le dije, mira Álvaro, yo sé que ser número 2 es el problema más serio en el gobierno. Créame que ser vicepresidente es difícil, porque ser número 2 a veces pues uno está en desventaja, está cerca del poder pero no tiene todo el poder. Es un país presidencialista como el nuestro. Entonces lo que hay que hacer es ser maduro, saber exactamente lo que uno tiene que hacer, ser respetuoso de la Constitución y hacer lo que la Constitución dice. En la Constitución el vicepresidente es el coordinador, tiene
varias secretarías, tiene cerca de 30 secretarías que tiene que atender y hacer. Incluso nosotros hicimos 2 o 3 más, incluso hice el gabinete de agua, hice muchas cosas que yo sentía que deberíamos de hacer, siempre consultando con el presidente. Y me acuerdo que nos sentamos, cuando ganamos, tuvimos un desayuno muy, muy abierto. Le dije, mira, yo siempre digo la verdad. Tengo ese gran defecto, que siempre digo la verdad. A veces me dicen que soy medio contón, que digo más de la cuenta, pero yo estoy contento cuando yo digo lo que siento. Y lo que siento y pienso te lo voy a decir todo el tiempo. Voy a respetarte como presidente. Espero que me respetes como vicepresidente. Cuando yo tenga una opinión negativa de lo que estás haciendo, te lo voy a decir. Ahora, la decisión final es del presidente. Claro, al menos que fue un desastre de cosas. Incluso cuando tuvimos el problema de Rosenberg, tuvimos muchas pláticas y discusiones muy honestas y muy abiertas. Mi misión como vicepresidente es apoyar al presidente, pero apoyarlo no en decirle que sí en todo, apoyarlo en una opinión, en un trabajo conjunto. Y afortunadamente sí tuvimos momentos en que no estábamos de acuerdo, pero yo, tomando una acción madura, sencillamente le decía que no quería. Hubo varios acuerdos gubernativos, más de 100 acuerdos gubernativos que yo no firmé. Yo le dije, señor presidente, no firmo esto porque no me parece. Si es tu responsabilidad con tus ministros si tú querés, pero yo no voy a firmar, razonaba mi voto, y eso es lo que se hace en una posición madura de vicepresidente. Incluso la prensa lo sabía. Yo tuve muy buena relación con la prensa, tenía 2 reuniones semanales con la prensa, se juntaban en mi oficina, yo les contaba todo. A veces me decían, no les contés tanto, hombre, porque van a escribir cosas, y a veces torcían cosas, y tengo que admitirlo. Pero yo tenía buena relación con ellas, decían, a mí me torcieron esto, y les corregía lo que yo creía que debe ser. Tuve magnífica relación con los periodistas de Casa Presidencial, incluso me dieron la manzana. Cada año me daban la manzana, y eso creaba un poquito de tensión, porque el presidente se quería el que debía tener la manzana, lo mismo la primera dama, muchos, incluso en el área final, uno de los coordinadores me decía, mira, vos mejor que no te toque a vos, porque hay mucha tensión, todos la quieren, pero yo no soy la que la doy, decía la prensa, háblenle a la prensa, ustedes saben el lobbying con la prensa, pero yo la pasé bien. Ahora, hubo momentos tensos, hubo momentos de preocupación, hubo momentos de consulta. Incluso hubo momentos que digo, bueno, si la cosa está muy difícil, renuncio. Incluso en esa oportunidad yo tenía reuniones con todos los vicepresidentes. Yo siempre traté de unir con la gente que tiene experiencia. Hice un foro de vicepresidentes, tanto a nivel nacional como centroamericano. Yo me juntaba con todos los vicepresidentes de Centroamérica y fuimos muy amigos. Y los ex vicepresidentes de aquí también. Me reunía, desayunábamos, entre ellos habían tensiones y me decía uno, mira, vos si llega, ¿qué día no voy? Pues están invitados, el que quiera llegar, llega. Y estaba ahí, habían todos los vicepresidentes, les platicaba de sus situaciones. El doctor Villagrán Kramer todavía estaba vivo, incluso en ese momento ya le costaba llegar, yo lo mandaba a traer y a dejar, tuvimos magnífica relación. Yo supe que él había renunciado. Le dije, mire, doctor, usted renunció. Me dijo, no, yo no renuncié. Y entonces me aclaró, incluso me dio un libro, y está en un libro. Él dio su salida por el presidente Lucas, le aconsejó mejor irse, porque había peligro de su vida. Habían matado a Colón Margueta, habían matado a Fuentes Mohr, y le dijeron, el tercero es usted. Ya hay una orden dentro del sistema de matarlo a usted. Y él estaba en España arreglando el problema de España y Guatemala por la embajada que se quemó. Y estando ahí, le mandaron un aviso, mire, mejor váyase de Guatemala. Y el presidente Lucas le mandó y arreglaron que su familia fuera a Washington, y lo sacaron prácticamente de España directo a Washington para que no viniera a Guatemala, porque su vida estaba en peligro a través de personajes que en esa época, en esa historia... Qué interesante que el vicepresidente de una república... no pudiera ser protegido en la propia república. Sí, sí, es la cosa. Y eso me lo dijo él, me dio su libro, tiene un libro en donde está, y me dio la carta que él mandó. No es una carta de renuncia, es una carta de explicación que por qué él decidía no continuar como vicepresidente. Y me decía, no, con el presidente Lucas tomó una muy buena relación, y él fue el que le protegió su vida.
Así es que sus hijos fueron allá. Sí. Cuando ellos supieron que él me contó y me dio la carta, se asustaron porque dijeron, ese era un secreto de familia. Le digo, bueno, se abrió conmigo, me lo dio y tengo el documento. Entonces es muy interesante platicar. Le decía esto porque hubo momentos tensos que incluso pensaba yo, pues, mejor me voy de esta cosa, ¿verdad? Pero yo creo que uno debe ser maduro, ver Yo soy muy optimista todo el tiempo. Yo encuentro soluciones, no problemas. Trato de crear direcciones y no problemáticas. Los problemas no son problemas, son etapas que uno tiene que pasar y uno tiene que ser fuerte para pasarlas, y si no las puede pasar, decir, mira, no puedo pasar, me retiro. Yo creía que todo lo que venía estaba conmigo, es decir, la vicepresidencia no es número uno, no es un lugar de hacer negocios. Que desafortunadamente en el gobierno muchos hacen negocios que no les van y les viene en su posición. Entonces, en la presidencia nunca, jamás se habló de dinero. Nunca, jamás se habló de contratos. Nunca, jamás se habló de decisiones o influencias a los ministros. A los ministros yo les decía, ustedes sus vicepresidentes, me los dan, sus viceministros, perdón, y les damos mucha libertad a los ministros de funcionar. Yo los vigilaba, les decía, les llamaba la atención, tuve tensiones con muchos, incluso tuve unas tensiones muy fuertes, no voy a mencionar nombres, pero dos ministros a los que sí casi llegamos a las manos porque habían situaciones muy tensas, había mucha tensión. Sin embargo, siempre razonamos todo, trabajamos muy bien, y tuvimos problemas, pero en la vida problemas siempre hay. Yo siendo médico tengo problemas, a veces tengo casos complicados, no me pongo a llorar, me siento y me voy, sino que en medicina yo tengo un caso difícil, pues estudio, lo preparo, busco una solución y le doy la solución. Y le explico al paciente, mire, su solución es esta, puede hacer que con esta solución usted pueda morir, pueda fallecer, pero hay que tomar esa decisión. Lo mismo es, yo comparo mucho la medicina con la política. La política es hacer todo para crear el bienestar a la sociedad. El médico trabaja para el bienestar del paciente. Entonces, en lugar de tener un paciente, yo tenía en esa época 14, 15 millones de pacientes en los que tenía que pensar. Y las soluciones que tomábamos eran en esa base, en esa decisión. Así es que, para decirte incluso, yo me sentía cómodo. Habían situaciones difíciles, pero yo estoy acostumbrado a tomar decisiones difíciles todos los días, cosas de vida y muerte. Entonces a mí no me preocupaba un problema, una solución, y un ministro hizo esto, hizo lo otro, hubo ministros que sancionamos, hubo ministros que sacamos, hubo personas que tuve que sacar de mi oficina era muy estricta, yo soy una persona muy estricta, muy ordenada, extremadamente puntual y a veces extremadamente también exigente, pero a veces teníamos que hacer. Lo primero que hice es hacer puertas abiertas. En la vicepresidencia todo el mundo, aquellas puertolonas de la vicepresidencia los tenían cerradas, con llave, ya se tocaba, había que tocarles para que abrieran. Aquí puertas abiertas todo el mundo. Otra cosa que hacía, todos me decían, mira, que vengan tu gente aquí, que te vengan a tu escritorio. No, yo voy al escritorio primero a ver qué están haciendo, a ver si están trabajando. Y segundo, les exigía puntualidad, trabajo, rendimiento. Incluso trabajábamos 7 días a la semana. Yo me juntaba con mi staff todos los domingos en la tarde para planificar la semana. El sábado trabajábamos hasta tarde. Así que prácticamente trabajábamos la semana completa de 7. Solo el domingo en la mañana les dejaba la mañana libre por si querían ir a desayunar con sus familias. Porque yo consideraba a las familias una cosa importante. Pero sí éramos bastante estrictos. Tuve a veces que sacar gente que trabajaba conmigo. Y un problema que tuve al principio, que lo puedo decir, es que no conocía gente en Guatemala. Decían, mira, vamos a escoger unos 3 secretarios. ¿Quién es, muchachos? Yo conozco a mis cuates de la facultad, pero son todos médicos. Entonces, muchas veces me dieron personas que parecían buenas y no eran tan buenas. Gentes que parecían malas y fueron buenísimos. Así es que sí tuve una escogencia y trabajo de personal. La mayoría, yo diría 90% de la gente que trabajó conmigo fue muy buena. Había un 10% que me resultaron medios tenebrosos, pues los eliminamos del sistema y trabajamos muy bien. Estaba muy entusiasmado, tuve mucha ayuda internacional. Yo trabajé, me concentré primero en la coordinación de gabinetes, pero la parte financiera. Como vicepresidente tenía el gabinete económico. Y una cosa que me preocupaba mucho en Guatemala es la corrupción. La corrupción siempre ha habido. Ahora está mucho peor, pero estaba muy mal.
Y entonces comencé a averiguar y hubo un dato interesante en Guatemala. Había un programa de Estados Unidos que se llamaba Las Cuentas del Milenio. Las Cuentas del Milenio lo estableció el presidente Bush, porque Estados Unidos daba dinero a Guatemala y se daban cuenta que el dinero venía y no sabían qué pasaba con ese dinero. Alguien se lo llevaba, decían que habían hecho una cosa y medio la cubrían y siempre se sabía que ese dinero no tenía rendición de esos fondos. Entonces el presidente Bush puso las cuentas del milenio para ver en qué se gastaba y ver si el país que recibía el dinero estaba preparado para recibir esa plata. Habían 17 indicadores. Guatemala tenía 15 indicadores buenos y 2 malos. Perdón, al revés, 15 malos y 2 buenos. Todos los demás países tenían por lo menos 12, 13 indicadores buenos. El Salvador tenía ayuda tremenda. Nicaragua, que era un país a veces que discutía con Estados Unidos, supuestamente del Partido Comunista del presidente Ortega, sin embargo el que más recibía plata. Entonces Salvador, Nicaragua y Honduras recibían un platajal. Decía, pero ¿por qué ellos? Porque sus indicadores son buenos. Entonces me puse a investigar los indicadores, visité cada uno de las entidades indicadoras. Estaba muchos indicadores de Estados Unidos. Había uno que era Global Financial Integrity, que es una ONG de Estados Unidos que analizaba flujos ilegales e ilícitos. Guatemala era de los peores. Había mucho dinero ilícito, mucho lavado de dinero del sistema guatemalteco. Entonces fui a hablar con todos, con los 17. Digamos, UNESCO me decía, mira, el problema de Guatemala es que no hay información. Me decía, ¿usted sabe cómo nos informamos en Guatemala? Y voy a usar eso a través de un periódico. No el periódico, sino prensa libre, para no decir nombres. Pero me decía, leemos la prensa libre porque las embajadas no dan información. Ustedes no tienen información. Entrábamos en Google, que comenzaba en ese momento Internet, no había información de Guatemala. Y los embajadores no sabían qué decir. Hay una pena tremenda cuando un embajador no sabía informar. Y eso que Francia era donde teníamos mejores embajadas. Pero me decía UNESCO, mire, Guatemala no tiene nada de información. Y así eran todos. Entonces yo, viendo esto, me preocupé, me puse a colectar información, fui a Freedom House, que era una extrema derecha, era la extrema derecha de Estados Unidos. Me decían, mire, ustedes están en la luna, no sé qué pasa en Guatemala. Entonces nuestra información era muy mala. Comenzamos a trabajar información, ahí fue cuando comencé a trabajar que en México tenía un sistema muy bueno, el INE de México. Primero, no teníamos ni censos. El último censo decente en Guatemala fue en el 2002. Han habido censos y censitos, pero en Guatemala no hay censos. Actualmente no tenemos un censo científicamente acopiado y reconocido mundialmente. Tuvimos recientemente uno, pero con unos grandes errores. No sabemos ni cuántos somos, ni quiénes somos, ni qué tenemos, cuando el servicio humano es la base de un país. Entonces no podemos ofrecerle el país al mundo internacional si no sabemos ni cuántos somos. Dice, mire, ¿cuántos obreros suyos saben inglés? ¿Cuántos obreros suyos saben manejar una computadora? ¿Cuántos maestros están preparados para educación superior? Entonces, cosas que son básicas en un país que quiere crecer y que no tenemos. Eso me preocupa mucho y me preocupó. Entonces, creé y formé mucho contacto internacional. Las 17 entidades me apoyaron muchísimo. Y el Global Financial Integrity me incluyó incluso en su junta directiva. Acabo de salir debido a que entré a la campaña presidencial. Yo era vicepresidente del Global Financial. Ya tengo casi 10 años de haber estado en la junta directiva. Era el único latinoamericano en esa junta, lo cual me informaban tremendamente de todo lo que sucedía en el mundo financiero. Para darles un dato, ellos detectaron que en el mundo hay 2.3 trillones de dólares ilegales. Entonces, eso es lo que nos está impactando ahorita. Hay 2.3 trillones de dólares circulando en el mundo que son ilegales, que quieren entrar al sistema legal. De ahí viene el lavado de dinero, de ahí vienen las criptomonedas y toda esta situación que tratan de que ese dinero no quede flotando, porque es dinero que sí existe, pero que existe en una forma pero legal. Que no ha entrado al sistema legal. Entonces, Global Financial, incluso ahorita acaba de sacar un segundo libro, el que era presidente, que ahora no es presidente de la ONG, que explicaba
decía en dónde están los trillones. Entonces esos trillones, alguien sabe dónde están y alguien sabe de En quién caletas. son. Pero están, no, están en las corporaciones. Porque ahora el mundo incluso la mafia y las ONGs, todos los sistemas ilegales se han organizado en corporaciones. Ya no hay un capo, no hay un Chapo Guzmán, sino que son 100 Chapos Guzmanes que están diluidos en el sistema. Y si uno desaparece por X o Y razón, pues hay sustitutos, hay sistemas. Están muy bien organizados. Y eso me preocupa porque es lo que está afectando el ritmo del mundo entero. Porque Guatemala es parte de ese concierto. Y el mundo entero tiene esa presión internacional fuerte que tenemos que entender. El presidente de Guatemala tiene que entender bien la estructura financiera mundial para poder participar. Guatemala es un país geopolíticamente muy bien colocado, un país rico, un país que le interesa a todo el mundo estar aquí, porque estamos en un lugar fantástico para hacer negocios. Estamos entre dos océanos, en una cinta fácil de llegar, con un clima que a veces protestamos porque llovió anoche. Qué bueno que llovió. Y que hay mucho calor, nunca hay calor aquí. Que hay frío, aquí rarísimo. Que uno tiene una chumpa media gruesa, pero no hay necesidad. Aquí no hay frío ni calor. Es un lugar geográficamente perfecto para negocios. Panamá lo ha aprovechado. Sin embargo, nosotros no hemos sabido aprovechar eso. Cuando yo estuve en el gobierno, sí tuve magníficas relaciones. Les conté que mi relación con los vicepresidentes a nivel latinoamericano, principalmente centroamericano y del Caribe, era magnífico. Yo me juntaba con ellos cada 2 meses. Hacíamos reuniones en todos lados y dirigíamos la situación. Y en Latinoamérica teníamos foros de vicepresidentes, con excepción, como dije, de México y Chile, que no tenían vicepresidentes. Me decían, ¿para qué quieren ustedes vicepresidentes? Pues ellos tenían al canciller, tenían un primer secretario, un secretario de la presidencia, que fungía como vicepresidente. Entonces, creo que para contestar tu pregunta, yo sí la pasé muy bien. Tenía muy seriamente, lo tomamos en serio, pero me sentía cómodo porque tuve buena gente trabajando conmigo, tuve buenos contactos internacionales. El presidente nunca me obstruyó violentamente nada, a veces no estaba de acuerdo conmigo, a veces decía, mira, Rafa, tener cuidado. ¿Y la primera dama nunca lo interrumpió? No. Y yo le digo, en los 4 años, si yo hablé con ella 4 o 5 veces fue mucho. Yeah. Siempre teníamos una buena relación de saludo, pero no éramos ni íntimos amigos ni éramos enemigos. Sencillamente yo cumplía mi misión y ella cumplió la de ella, y su relación era con el presidente, no conmigo. La encontrábamos en el corredor, pues nos hablábamos bien. A veces un incidente así de que me decía, mire, la primera dama dice, pero eran chismes de casa presidencial, y entonces lo que tenían eran tensiones del personal de unos con otros, pero yo directamente con ella no tuve una confrontación. Okay. Tuvimos una vez una opinión, pero se solucionó perfectamente bien. Ella me preguntó de una situación, yo le dije, mire, desafortunadamente esas respuestas se las doy a una persona que es el presidente, y el presidente Colón le dio la respuesta que ella me pedía, porque no creí conveniente para mí como vicepresidente rendirle cuentas a la primera dama, porque no era lo apropiado. Y ella lo tomó muy bien y nunca tuvimos una confrontación directa, y yo la pasé muy bien. Incluso el presidente Colón me decía, mira, vos siempre estás contento. Le digo, sí, vos, porque no le debo nada a nadie. Y el día que tengo un problema lo soluciono, no me ahogo, ni me entro en pánico, porque no le debo nada a nada. No me gusta ni deber plata, ni que me deban plata. No estoy aquí por dinero. Yo no vine a esta vicepresidencia por dinero, ni por nombre, ni por fama, porque no quiero ser presumido, pero lo tenía. Entonces, en realidad yo vine aquí para ayudar al país en lo que yo podía, sabiendo mis limitaciones, porque no era un político de carrera, era un político a la carrera, pero entré y aprendí mucho de mucha gente. Hay gente muy buena en el gobierno. Tuve grandes amigos, grandes empleados de segunda y tercera línea que me ayudaron. El gabinete económico, yo dirigí el gabinete económico sin ser economista, pero había 2 personas, incluyendo la presidenta del Banco de Guatemala en ese momento, que era la licenciada Bonilla. Ella fue magnífica. Revisábamos la agenda, revisábamos lo que se platicaba, para no hablar tonteras,
tenía que enterarme, estudiar y platicar. E inmediatamente al salir del gabinete iba con el presidente y le decía, mira, tenemos este problema, lo vamos a hacer en esta forma. Nos agarró la crisis económica del 2008, que fue tremenda. Hicimos un corte presupuestario del 10%, que yo decidí en el gabinete económico. Y ahí sí hubo apretones en gabinete. Sin embargo, tenía una buena relación con él, tenía un buen flujo de información y un gran respeto. Él y yo nunca discutimos y, como le digo, mi cruce con la primera dama era incidental. No tenía yo por qué tener un programa de trabajo con ella, porque no era mi misión como vicepresidente trabajar con la primera dama. Se le ayudaba en lo que ella tenía asignada por Constitución. Bueno, ahora en esta parte vamos a preguntar más nosotros, doctor, que yo platicar mucho. Que usted platicar, sí. Y queremos preguntar un poco acerca de este partido republicano. ¿Usted pues se integra al Partido Republicano o es fundador del partido? ¿Y cuáles son los...? Porque pues en los Estados Unidos el Partido Republicano está más asociado al lado más de la derecha y el Partido Demócrata más al lado de la izquierda. Usted nos cuenta, por ejemplo, del señor Robert Kennedy, quien era demócrata, y también pues la UNE está más asociada al lado de la izquierda, a la socialdemocracia. ¿Cómo se define el Partido Republicano? ¿Cuáles son sus valores y su ideología? Bueno, el Partido Republicano es un partido nuevo, inspirado claramente en las necesidades de Guatemala. Guatemala es un país eminentemente conservador y por eso mi línea y la línea del partido, y me uniré porque es mi línea es de centro-derecha. Guatemala es un país muy, muy conservador. Si le queremos, bueno, regresemos que para mí derecha-izquierda no existe. Para mí existe gente honrada o gente ladrona. A mí no me importa sentarme con un comunista al lado, si es honrado y trabajador, no me molesta. Ideológicamente pensamos diferente, pero eso no quiere decir que sea mi enemigo. Como en Guatemala, si eres de izquierda, si sos chairo, yo te odio, si sos derecha, sos un explotador. Aquí lo exageramos todo mucho, pero el partido tiene una línea de centro-derecha. Sin embargo, tenemos aspectos bastante abiertos y liberales. Digamos, en el partido, regresando a Estados Unidos, que era tu introducción, yo era del ala demócrata, pero del ala demócrata conservadora. Es como le dicen al presidente Bush ahora, que es el demócrata más conservador, pero ya que es tan amigo de Obama, que trabajan muy bien juntos. Entonces era lo que decía, que derechas e izquierdas es un pensamiento muy primitivo y muy del siglo pasado. Yo creo que ahora necesitamos la construcción de un país en forma legal, transparente, claro y sin partida de ladrones. Que es lo que ¿Y cómo llegó usted a este partido? Les voy a decir, durante las últimas elecciones, cada vez que hay elección, 5 o 6 partidos me llaman. ¿Ah, Me sí? han llamado de derecha, de izquierda, del centro, bandidos, no bandidos, todos me llamaban para que participara. En posiciones altas, en posiciones presidenciales, en posiciones como primera casilla del Congreso, y todas estas cosas. Sin embargo, no estaba yo convencido. Sin embargo, viendo la dirección de país que tenemos, viendo lo que está pasando, creo que hay mucho desorden. Y muchos amigos se acercaron a mí y me dijeron, mira, tu experiencia como vicepresidente, tu trayectoria, tu forma de ser, podría ser un buen guía para un partido, un buen guía presidenciable para un partido, para que Guatemala, junto con un grupo, porque no es una golondrina que hace el verano, no es un individuo que va a transformar el país, ese individuo lo que tiene que hacer es tener la sabiduría de juntarse con gente decente y valiente que quieren hacer algo para el país, porque hay gente muy decente, pero que no son valientes, no les gusta trabajar, no les gusta comprometerse. Yo he hablado con muchos, mira, vos ayudame en este proyecto, sí, vos por la política, y que mi familia me dice que no, porque se vuelve uno chuco, ¿no? Y uno no se vuelve chuco, uno ya era chuco, la cosa es que te encontraron el precio. Entonces, si son nosotros... No solo eso, sí. no lo habían puesto al lado donde había, como dicen algunos políticos. Exacto. Entonces, si vas a hacer así, prefiero no te metas. Pero yo sí
estoy juntando gente decente, gente recta, gente que quiere hacer las cosas como yo creo que se deben hacer. Buscando eso, pues me ofrecieron de diferentes partidos, incluyendo la UNE, hubo pláticas. Sin embargo, yo no me sentía cómodo con todos los grupos de esos partidos políticos. Por lo que dije, si entro, voy a entrar en un partido nuevo, en donde yo pueda conocer a las personas desde el principio y que no tengan ningún rezago ni ninguna cola de muchos que pueden tener, que la mayoría tienen. Alguien que hizo cosas muy malas en la que no me siento cómodo sentarme a trabajar, porque no le confiaría. Entonces decidí buscar un partido nuevo. Con unos amigos me dijeron, mira, hay un muchacho muy activo, era Carlos Velázquez Monge, que es el dueño y secretario del partido. Fue el que, ¿Dueño? Él lo comenzó. Pues él lo comenzó, él comenzó y tal vez la palabra dueño suena raro, pero sí él lo fundó, él lo hizo. Y él puso las partes básicas de la formación del partido. Me senté a platicar con él. Me pareció un joven con mucha inteligencia, muy ordenado, con experiencia de organización. Su experiencia política era poca, porque él en realidad él es piloto aviador, estuvo en el Ministerio de Desarrollo. Después, en la parte política, pero inicialmente era jefe de aeronáutica civil. Sí, correcto. Entonces estuvo en aeronáutica a la mitad del tiempo con el presidente Morales, luego el presidente Morales lo integró en su gabinete y me imagino que le vio mucha madera política y lo puso en el MIDES. Pues ahí desarrolló un ministerio que fue bastante activo, analicé su trabajo era muy bueno, con buenos resultados. Hubo 2 o 3 conflictos legales, los cuales yo le dije que los quería aclarar, me los aclararon, me dieron los documentos, que él no tenía ninguna responsabilidad legal en esto, que es lo que yo les hago a todos los miembros que entran al partido. Todo aquel que tenga una responsabilidad legal pendiente no entrará. Yo soy un fiel creyente. Creo que el que tiene un proceso legal pendiente o que ha estado envuelto en un problema serio, como estamos viendo muchos candidatos en problemas serios, ellos sí no deberían de participar, aunque tienen todo el derecho constitucional. Pero yo me sentiría mal después de haber estado preso, de haber estado regresar a decir, mire, ya me volví bueno. Eso entra en mucha duda. Yo creo que debemos comenzar a aclarar a las personas que lleguen a posiciones políticas en las que sean intachables. Y claro, si caen en alguna tentación, pues se les sanciona y se les elimina. Los países grandes, serios, que tienen partidos políticos serios, que por cierto, los partidos políticos sí pueden ser buenos. Yo conozco muchos partidos políticos, sin embargo, siempre en todos los grupos hay personas malas. En la iglesia católica habrá sacerdotes malos, en la iglesia evangélica habrán pastores malos, entre los médicos hay médicos malos, pero la mayoría, yo diría la mayoría de esas profesiones son gentes con mucha base, con mucha responsabilidad y con mucha estructura. Doctor, en Guatemala tenemos no sé si es al final un síndrome, un problema mental o que se extiende en un colectivo, en el sentido que nuestra memoria es muy cortoplacista. Ahora que usted está encabezando este nuevo proyecto político como presidenciable, ¿cuál ha sido la respuesta de las personas? O sea, ¿se recuerdan de usted? Se lo digo así porque aquí en Guatemala 3, 4 años y nos olvidamos qué hicieron, quiénes fueron, pero en su caso, ¿cómo ha sido esa recepción? Pues afortunadamente la gente sí se acuerda y se acuerdan bien. Y no tanto se acuerdan de la posición política, sino como médico. Usted es el doctor que fue vicepresidente. A veces no se acuerdan con quién estuvo. Mire, usted estuvo con Portillo. No, estuve con Colón. Entonces, pero sí se acuerdan quién soy, porque afortunadamente he tocado muchos corazones en Guatemala. Y literal. Literalmente. ¿Cuántas operaciones más o menos tiene usted en su haber? ¿Tiene usted una cuenta? Sí, ¿Sí? Cerca de 26,000 operaciones. 26,000. 26,000 operaciones. 26,000 operaciones. Y cardíacas y generales, pero en Guatemala. Y donde yo aprendí que la gente sí me conocía fue en la campaña puerta a puerta que hice cuando fui vicepresidente. Organizamos una campaña puerta a puerta en la segunda vuelta, porque notamos que el presidente Colón estaba muy bajo aquí en la ciudad. Y en la ciudad la gente decían que sí me conocían. Entonces comencé a caminar las calles. Iba de casa en casa,
Comenzamos a las 11 de la mañana, terminamos a las 11 de la noche. Subí de mucho peso porque me dan champurradas en todos lados y comía igual que me dio chuchitos. gordo, mira cómo empezó aquí y cómo va. Entonces, comimos mucho y el presidente Colón se puso flaquísimo. Yo engordé porque la pasaba bien y platicaba. Entonces me decía, mire, usted operó a mi abuelita, usted operó a mi tío, usted operó a mi sobrinito. Entonces, veía que sí me conocían ya la fecha ahorita. Tanto que mi esposa se me molesta porque la gente me conoce en la calle. Entonces no me puedo portar mal. Me dicen, bueno, no se puede portar mal. Me reconocen. Hay gente que me dice, usted es el doctor Espada, usted es esto, Doctor, usted es el otro. ¿y cómo? Entonces, ¿Cuál es la? Bueno, ya hablamos acerca de usted como centro derecha y que el partido va por esa línea. ¿Cuáles son las propuestas principales? No el plan de gobierno, porque todavía no podemos hablar de eso, pero ¿cuáles son las propuestas principales filosóficas del partido? Bueno, primero, integridad y honradez, que es básico para parar esta corrupción. Luego hay que reconstruir a un país muy desordenado. Hay que reconstruir todos los sistemas administrativos gubernamentales. Para decir eso es, el gobierno trabaja muy lento, trabaja mal, desorganizados, las oportunidades de trabajo y equipo en el gobierno están muy disgregadas y desorganizadas. Incluso yo hice un plan que dejé como vicepresidente, el gobierno electrónico, que era en los países modernos lo que basa la transferencia rápida y controlada de lo que uno hace, está puesto en el gobierno electrónico. Si usted electrónicamente está puesto y está seguido, es raro que se pueda zafar. Podría zafarse en algún momento, pero en un gobierno electrónico es lo que transfiere mejor integración y regulación de un sistema. Yo dejé todo armado. La vicepresidencia la dejé totalmente electrónica. Y desafortunadamente el siguiente gobierno deshizo todo, incluso los archivos eran todos electrónicos. Dejé archivos de la vicepresidencia increíblemente bien ordenados. Dejé todo el sistema ordenado y me contaron que realmente cuando entregamos que mi documento que dejé con 67 proyectos, incluyendo el gobierno electrónico, lo tiraron a la basura. Porque la respuesta de la persona que recibió el libro fue, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, esta babosada no sirve. Y la tiraron. Eso le dijeron a mi secretario, que entregó un libro totalmente expuesto de todo. Entonces, diciendo esto, creo que nuestra base es la reorganización de productividad y de responsabilidad en el país. Como dije anteriormente, Guatemala es un país riquísimo, con muchos recursos, con mucho dinero, pero la organización interna está totalmente desviada, está totalmente tirada por todos lados, sin controles y dominada por la gente de los llamados partidos políticos. En realidad, partido político en Guatemala no hay. Se están formando. Es una de las ambiciones que tenemos en el Partido Republicano, que sea un partido serio. Pero tenemos que comenzar desde ya a entrenar jóvenes. Primero, poner en el pensum de las escuelas, explicarle al niño qué es la política, qué para es que un se pueda partido inmiscuir, político, para que el niño entienda que el presidente es una persona con responsabilidad, no que anda entacuchado, con guardaespaldas y que anda en helicóptero. Es una persona responsable que debe de administrar al país bien. Y si no la hace bien, debe ser penalizado tremendamente por el sistema. Entonces, yo quisiera hacer una pausa ahí, doctor, si me permite, y también, José Carlos, si me permites hacer una pregunta, en el sentido que siendo usted doctor, regularmente las personas piensan, bueno, es que es doctor, va a ayudar especialmente al gremio, ya que Guatemala padece o ha padecido una crisis hospitalaria de décadas y lamentablemente con la presidencia del doctor Yamatei ha sido mucho más evidente. Recién hace unas 72 horas el tremendo escándalo de Chimaltenango. exacto. En ese sentido, ¿pudo usted desde la vicepresidencia mejorar la condición de los doctores del sistema hospitalario o se sintió con las manos atadas y es por eso que en la actualidad tenemos el sistema hospitalario que tenemos? Bueno, por eso regreso, porque sé la estructura y dejamos proyectos de estructura que, como dije, el gobierno siguiente lo destruyó totalmente. Pero usted durante esos 4 años no pudo incidir en el Ejecutivo para mejorar, digamos, más ampliamente la calidad de la red hospitalaria. Yo le digo porque recién tuvimos la oportunidad de levantar un reportaje con otro medio
Y me dio mucha pena preguntarle a los jóvenes estudiantes aquí nomás en el Roosevelt por qué cuando operan están operando con una mochila en la espalda. Entonces yo dije, ¿será que tienen conectado algo? Les están diciendo. Me dijo, no, es que no hay lockers donde poner las mochilas. Y luego, cuando llegó un espacio como alrededor de las 3, 4 de la tarde, me dicen, vamos a mandar a traer comida. Yo dije, bueno, a ver qué van a mandar a traer. Manzanas ahí en el mercado del Guarda, porque da la casualidad de que a los doctores allí en el Roosevelt no se les da el alimento, y yo ponía la contraposición que los señores que están como presos en cualquier sistema penitenciario de Guatemala sí tienen sus 3 tiempos. Y aparte, me dio muchísima pena también que cuando ellos llegan, ellos tienen que hacer como un albañil, digamos, que tiene que llevar su cuchara, su martillo, su piocha, lo que fuera, y ellos también, porque el hospital tampoco les puede proveer eso. Y en el momento de dormir, los patojos, yo no sé si usted tal vez en su vida académica lo vivió o lo vio o le han contado, pero los patojos se quedan así en las esquinas de los quirófanos, me parece que le llaman, para hacer un poquito de sueño, porque tampoco hay camas, digamos, decentes donde poder quedarse. ¿Usted no pudo, digamos, como vicepresidente atacar ese flagelo, doctor Espada? Pues sí, tratamos, pero 4 años es muy corto. Y digo esto porque en los 4 años que estuvimos sí hicimos una campaña agresiva de esos detalles, pero también a veces, es decir, la situación hospitalaria de Guatemala sí es trágica y es vital que la atendamos porque es una tragedia enorme. Yo tengo estudiantes de medicina, mi hija está ahorita estudiando medicina en el Hospital General y ella me cuenta, me dice, yo voy a ver, yo tengo estudiantes. Tengo 1.200 estudiantes en la red hospitalaria y veo, nosotros tenemos que darles las camas, tenemos que ayudar a que tengan lugar donde dormir, tenemos que decirle al hospital que nos dé un cuarto, entonces instalamos luz, instalamos lo pero que se con pueda. un presupuesto tan grande, doctor. No, sí es una barbaridad. Dinero hay. Ajá, ese es el punto. Sí ¿Por hay. qué no se hace entonces? Porque el ministerio y toda la red de distribución de fondos está totalmente corrupta y está alterada. El director no sabe ni qué es lo que tiene ahí. El director está haciendo negocios de sillas afuera y no está preocupado de cómo están trabajando. Y saber los directores cuánto caminan en el hospital para ver dónde están. Decir, ¿por qué este muchacho está sentado aquí? ¿Por qué tienen que mandar a comprar manzanas afuera cuando se le puede poner aquí una cafetería para que les venda cosas? Es decir, pero eso es desafortunadamente la función ministerial está totalmente desorganizada y las prioridades de las autoridades no es el paciente ni es el equipo médico. Sí se han hecho reformas, se han aumentado los sueldos, los sueldos no son buenos, pero son mejores de cuando yo estaba ahí en la vicepresidencia. Sí han mejorado los sueldos, sí se les ha dado más posibilidades, sin embargo, ni siquiera tenemos hospitales nuevos. El único hospital nuevo es el de Villanueva, que fue el que pusimos nosotros. Comenzamos el proyecto que hizo el presidente Berger, que era un proyecto de hacer Misco Villanueva, y se quedó paralizado. Cuando yo entré, ahí estaba el proyecto, la plata estaba asignada. Habían $25 millones asignados para 2 hospitales. Cuando los vi, era imposible hacer 2 hospitales con 25 millones. Entonces tuve que decidir hacer uno. Primero lo íbamos a hacer en Misco. Pero Misco, la población de Misco, no quería un hospital cerca del centro. Entonces nos fuimos a poner el de Villanueva, porque el terreno ahí era un terreno que sí era del gobierno, era el terreno del Guatel. Y ahí pusimos el hospital, que era un proyecto de 25 millones. Para contarles, al final el proyecto de 25 millones paró en $375 millones. Qué barbaridad. Pues eso es por el BID. Doctor, tenemos poco tiempo ya pues, y entonces hay cosas que queremos preguntarle. Una es acerca del financiamiento del partido. ¿Cómo se financia el partido y cómo va a enfrentar las elecciones con el financiamiento que se tiene? Pues el financiamiento está muy claro, está documentado y es por los miembros de personas que llegan a postularse. Ahí contribuyen todos los que están participando en hacer la parte básica. Digamos, no tenemos una gran sede, no tenemos un edificio, no tenemos automóviles. Yo no tengo un automóvil del partido, ni me pagan ni gasolina, ni me pagan nada. Sí, yo me lo estoy financiando yo para subsistir ahora. Hay métodos ahora que el Tribunal Supremo Electoral asigna esos fondos
para la parte de propaganda y estructura. Sí. Y eso lo se va a utilizar para las casas de campaña. Las casas de campaña son caras. Yo no sé por qué hay unos partidos que tienen 20 casas de campaña, edificios aquí en la zona 10. Es decir, es carísimo. Deben tener fondos de algún lado. Nosotros no tenemos esa facilidad. Estamos trabajando con la parte básica, prácticamente con la plata que tenemos los que estamos en la Junta Directiva y lo que el Tribunal Supremo Electoral asigna, lo cual está documentado, está públicamente abierto, tanto que yo soy fiel cliente, yo soy el que puse la ley de acceso a información pública en Guatemala. Yo he peleado por la ley de acceso a información pública y fui uno de los que la empujé. Tenía 20 años de estar en el Congreso. Y afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para el Congreso fue cuando un presidente del Congreso desapareció unos fondos que no estaban documentados. Los encontramos. Entonces nosotros lo sacamos del Congreso, hicimos un sistema nuevo y pasamos en menos de 48 horas la ley de acceso a información pública, apoyado por 2 diputadas muy valientes que me apoyaron, lo pusimos y lo pasamos rapidísimo. Entonces el presidente de Colombia dijo, ¿vos cómo pasaste a pasar? Le dije, le hice sentir mal a todos y pasó rapidísimo. Pero entonces tuve que mandar gente a México. México nos ayudó mucho, el IFAI de México nos ayudó a organizar y tenía gente muy buena. Hasta la fecha tengo 3, 4 personas que los voy a regresar porque fueron los que hicieron los detalles de la ley de acceso a información pública, que estoy averiguando que ahora la quieren desaparecer. Y ojalá que no la desaparezcan, porque vamos a pelear para que esa ley no desaparezca, porque es la única forma que tenemos de controlar los fondos. Yo creo firmemente en que todo es público en el gobierno, con la excepción de la salud de los dignatarios o de asuntos internacionales que estén en seguridad nacional, como cosas del ejército y cancillería, que son temporales, porque al solucionarse salen a luz pública. Así que yo soy un fiel cliente del libre acceso a información pública, de la opinión pública. Una de las cosas, es un dato muy interesante lo del acceso a la información. Desgraciadamente hay algunas instituciones de gobierno que se niegan a darla o retrasan la información, o algunos son descarados, o sea, la dan aunque esté mala, o sea, eso ya llegó al descaro, pero se abrió esa etapa. Una de las secretarías que la vicepresidencia coordina es la Secretaría en contra de la corrupción. Y usted, pues, entre la ideología del partido, doctor, y otra parte importante es, pues, como decimos, lo que usted ha hablado es acerca de esa honestidad y la transparencia. El gobierno de la UNE fue catalogada en su momento como uno de los más que más datos de corrupción. ¿Se investigó a mucha gente en ese gobierno, en la Secretaría Anticorrupción? Porque uno de los problemas es que ¿cómo va a ser que la misma vicepresidencia del mismo partido investigue a los mismos grupos? O sea, ¿no tendría que salir de la vicepresidencia y estar aparte? Yo inicié el programa de transparencia. Me imagino, la Secretaría vino después. Inicialmente yo hice el programa de transparencia, cablemente por eso, porque no debía ser gente del gobierno, debía ser gente del sistema judicial, en la que se persiga. Entonces, pero en ese momento había muchas dudas del proceso judicial también. Entonces, debía ver cómo lo sacamos. Y por eso fue que yo hice también la ley de extinción de dominio. La extinción de dominio fue para parar la corrupción, pero iba dirigida al narcotráfico. Sí. Está dirigida a los narcos. Es decir, sí, un narco que tiene unos problemitas. El asunto la ley, ¿verdad? El problema es que se lo dio a la vicepresidencia, que todos los vicepresidentes iban a ser buenos, pero no fueron. Entonces, y hay que ser honesto, desafortunadamente se lo puse a la vicepresidencia porque era donde yo estaba. Entonces yo quería el control del asunto. Entonces pusimos la ley de acceso, toda esta información para narcotráfico, pero nos dimos cuenta que el narcotráfico estaba en el gobierno. Entonces comenzaron a caer gente del gobierno, que eran los participantes del negocio del narcotráfico, indirectamente. Entonces me recuerdo, y fue una ley que pasó también rapidísimo. La presentamos, había mucha información internacional sobre el narcotráfico, y la pasamos en muy corto tiempo. Tanto que incluso la fui a presentar primero al Colegio de Abogados, sin yo ser abogado, porque yo le dije, mire, yo incluso llegué al Colegio de Abogados y les dije, mire, traigo una ley, no soy abogado, ni sé leyes. Pero traje mis abogados, tenía 2 abogados muy buenos.
Primero les voy a decir cómo yo, sin ser abogado, cómo veo esta ley. Esta ley es para que gente que tiene cosas muy grandes y que no se explica uno cómo la pagaron, explique cómo la consiguió. Si su abuelita le regaló 3 edificios, qué bueno. Y aquí están los títulos, el testamento, perfecto. Ahora, si la persona gana 30,000 quetzales y tiene 3 edificios, 2 carros y una casa en el puerto, señores, eso de algún lado salió. Hay que investigarlo. Y ese era el origen de la ley. Pero era para el narco. Pero comenzamos a ver que en el gobierno había mucho. Me recuerdo que hubo un viceministro que cabalmente le encontró una casa en el puerto. Le digo, ¿vos cómo compraste esa casa? Inmediatamente la desaparecieron y comenzaron que no era mía, que me la habían prestado, y comienzan a taparse todos. Entonces yo creo que ahí es donde necesitamos un equipo, y estoy de acuerdo, de haber una comisión de transparencia fuera de los empleados gubernamentales. Entonces el primer error, nosotros comenzamos la transparencia dentro de la vicepresidencia, pero luego ustedes saben lo que ha pasado también con la vicepresidencia. Entonces tenemos que controlar esto, y creo que el organismo judicial nos tiene que ayudar en hacer un sistema que actualmente pues el presidente asigna un grupo de gente que él cree que son honestos y que le van a hacer toda la investigación. Pues qué bueno, si en realidad las personas ahí son honestas, son vigiladas y hacen un buen trabajo, magnífico. Pero estamos estructurando un programa para ese control, que no sea de empleados gubernamentales. Bueno. Doctor, una última pregunta, perdone, antes de despedirnos. Uno de los grandes de nuestros oyentes aquí es un pleito personal que usted estuvo con Marta Yolanda, y de hecho pues que usted la demandó. Marta Yolanda es una de las, las dueñas aquí, o de las locutoras principales, de las analistas principales, una referente a nivel nacional, y hubo un pleito con ella específicamente. ¿Qué pasó ahí? Era lo que yo decía. Desafortunadamente hubo un artículo que ella escribió que se llama El Judas, no sé quién, que yo era el Judas de él. Fue por la muerte de Rosenberg. Ella interpretaba que yo estaba envuelto en la muerte de Rosenberg. Sí, cuando uno leía el artículo, implicaba que el vicepresidente sabía que iban a matar a Rosenberg y sabía que iba a estar, y que yo era el Judas del sistema, porque yo sabía que iban a matar a Rosenberg y no le dije a nadie. Eso era totalmente falso, pero falsísimo. Entonces yo traté de explicarle, de decirle. Luego me acusaron de que yo tenía gente que estaba siguiéndola, que había una orden de captura para ella. Y en realidad yo la conocí muy poco, nunca platiqué con ella. Y tanto que mandé mensajes a través de amigos míos para decirle, no tengo nada contra ella, sencillamente usted me acusó de algo que no era cierto, solo retraiga esa información. Y nunca quiso retraer que no era Judas ni que sabía la muerte de Rosenberg. ¿De dónde sacó que le habían dicho amigos? Entonces dígame quién se lo dijo para aclararlo. No, yo protejo a mis fuentes. Pues sus fuentes, no sé qué fuentes son, pero no es verdad lo que dijeron. Y si lo tiene prueba, entonces hubo ya acusaciones muy fuertes, por las que yo aconsejé a abogados de decirle que por favor no siguiera hablando de eso porque era totalmente falso. Y si querían comprobarlo en las cortes, pues se fueran a las cortes. Y en realidad, como le digo, traté de platicar con ella, no tengo nada personal con ella. Incluso en ese momento no la conocía mucho, sabía quién era, pero nunca platiqué con ella. Deberíamos de habernos sentado a platicar y aclarar el asunto personalmente, pero ella no lo permitió y era un ataque constante. Aquí en este programa se me atacaba personalmente. Entonces, pues yo decidí, bueno, que me sigan atacando, pues yo me acostumbré después que me mentaran la madre todo el tiempo. Entonces, pues, al principio pues sí le molestaba a uno, pero después uno comienza a acostumbrar, como uno sabe las cosas que son mentiras, pues a mí no me ponía a pelear con nadie. Yo sabía lo que hice. Yo la muerte de Rosenberg no la manejé. Supe que murió Rosenberg el día domingo que estaba en la Antigua. Me dijeron, mira, cerca de tu casa mataron a un señor. Sí lo conocía porque yo tuve la oportunidad de operar a su mamá. Una persona que la operé en Houston. Lo conocía. Incluso tenía amigos que lo conocían. Sin embargo, no estaba enterado. Y fue una situación tensa, una situación dura. Yo con el presidente Colón tuve muchas conversaciones. Lo primero que hice es llamarle y decirle, mira, ¿estás enterado de la muerte de Rosenberg? Si tuviste algo que ver, vos mandaste a matar a Rosenberg, o sabes quién lo mandó a matar. Se acusó que fue la primera dama, que había sido otras personas cerca del presidente. Sin embargo, nunca se aclaró nada.
Tanto así que de las pláticas que tuvimos en gabinete, me acuerdo, incluso yo vine tarde en la Antigua, porque estaba en la Antigua, y mi seguridad me dijo, mire doctor, hay mucha gente y está el Ministerio Público cerca de su casa, que lo mataron cerca de mi casa. Mejor llegué tarde porque los periodistas lo van a capturar ahí en la calle. Y en realidad yo no sabía absolutamente nada, de verdad no sabía nada de la muerte del señor Rosenberg. Entonces al día siguiente en la mañana recibí una llamada del presidente, me dijo, mira, estamos aquí en mi oficina revisando el video, el disco, qué video, uno que distribuyeron en el funeral del señor Rosenberg, en la que me acusan a mí de haberlo matado. Entonces, y te mencionan a vos, entonces vos estás enterado. Le digo, no he visto el video. Entonces ahorita voy a tu oficina, fui a la oficina y estaban todos sentados y me veían con caras sospechosos, que si yo sabía toda la cosa, lo mismo que ella sospechaba que yo lo sabía, porque él dice en el video, ya no me acuerdo bien, pero se mencionaba que yo sabía, pero yo no sabía absolutamente nada. Por lo que lo revisamos, lo vimos, en ese momento sí entró muy activo y ellos fueron a hacer la investigación. Y fue una de las cosas que le dije al presidente, mira, que no se meta el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Defensa en esto. Claro, ayuden, pero agarré un punto imparcial. En ese tiempo, el punto imparcial era sí, que una comisión de Naciones Unidas que venía a investigar problemas fuertes en Guatemala. Le dije, esa es la comisión que debe investigarlo. Y así fue, nos dieron muchos datos, no sé si es 100% verdad el dato final, no sé, esos son misterios, así como quién mató a Kennedy y quién mató a mucha gente, pues no sé. A Jorge Carpio, a otros que han desaparecido. Bueno. Pero digo esto porque sí van a aclararlo y mis respetos a la señora, no tengo nada contra ella. El día que ella quiera, con gusto, le doy la mano y lo platicamos como amigos, como guatemaltecos que queremos un mejor Guatemala. Yo estoy abierto a hablar con cualquiera. Cuando digo, mire, a mí no me importa que la ideología no tiene que ver con nada. Yo puedo sentarme con cualquier persona a platicar cualquier tema. Le doy mi punto de vista con respeto. Yo con todo el respeto, ya desde aquí la invito a que nos sentemos a platicar, tomemos un café y aclaremos la situación, porque no me gusta que haya rencores de cosas que no pasaron. Sencillamente no pasaron. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, doctor, como quien no dice nada, tuvimos 75 minutos efectivos en este espacio, en el cual ustedes también han sido protagonistas y les invitamos para el siguiente de la serie. Mañana estamos platicando también con Bernardo Arévalo, uno de los hijos, si no el último me parece, del expresidente Juan José Arévalo Bermejo, en esta serie en la cual pues usted ha tenido la oportunidad de compartir también con Isaac Farchi, con Edmond Mulet, con Amílcar Pop, con Manuel Villacorta, con Francisco Arredondo y algunos otros que seguramente se me escapan, pero hoy se sumó a esta larga lista de entrevistados el doctor Rafael Espada, ex vicepresidente de la República y candidato por el Partido Republicano. Así que regresamos en breve, después de este corte.